Van a adquirir sabiduría y les van a hacer preguntas para recibir su plato de birria. Si no contesta bien, no va a comer. Así es que hay que ponerle mucha atención. Bueno, gracias por invitarnos al 7º aniversario. Ahorita que decía Horacio, cuando empezamos, ¿verdad? Las primeras veces que veníamos, los primeros años, y siempre hay mucha nostalgia de acordarnos de lo difícil que es al principio. Nunca se vuelve fácil, porque van creciendo los retos, las necesidades, pero los principios a veces son muy, muy complicados. Y gracias a Dios hoy, 7 años, ministerios desarrollados, un grupo de alabanza bien bonito, un grupazo de ujieres, de maestros de la iglesia infantil, ¿verdad? Que ministran a los niños. Bueno, pues todo el equipo multimedia y el sonido y un desarrollo, ¿verdad? Pero hoy nos mandaron a hablar de crecer en sabiduría. Y me gustó muchísimo. Definitivamente el texto que a mí más me gusta para hablar de sabiduría es ese que usaron ellos, Colosenses 1, ¿verdad? Porque está muy completa la enseñanza ahí. Si no hay revelación, entendimiento e inteligencia espiritual para comprender la voluntad de Dios, no vamos a poder entregarle a Dios una vida digna, una vida que le agrade, una vida que a Él le guste. Sin entendimiento profundo y claro de la voluntad de Dios, hermanos, nosotros no vamos a desarrollar naturalmente una forma de vida del Cristo que nos habita. Nosotros tenemos que crecer en sabiduría, y sabiduría es reconocer que hay un Espíritu Santo habitándonos. Porque por ahí tiene que empezar todo, ¿no? Lo que nos enseña Colosenses es que Pablo estaba muy preocupado y oraba porque entendiéramos, porque se nos iluminara el entendimiento, porque tuviéramos la revelación, el discernimiento, la comprensión de quiénes somos ahora en Cristo, de lo que ya nos dieron, de lo que ya somos, de lo que ya tenemos, pero necesitamos comprenderlo. Una persona puede durar 20 años en la iglesia, hermanos, y aprenderse la Biblia de memoria, pero si la revelación de nuestra nueva naturaleza y de nuestra posición eterna en Cristo no es revelada, la vida de esa persona no va a cambiar mucho. Debemos saber, hermanos, que podemos caer en la trampa de llenarnos de conocimiento. No estoy diciendo que no estudien, pero a veces nos llenamos de gente que sabe mucho, conoce los versículos, conoce la Biblia, pero no ha crecido en amor, en humildad. ¿Cierto? Miren, si este conocimiento no produce humildad y mansedumbre, no es sabiduría. No es sabiduría de Dios. Nos podemos llenar de conocer y de entender cosas, pero si no producen la vida de Cristo, no es la sabiduría que viene de lo alto, hermanos. Nos podemos volver muy inteligentes y tener mucha información. Yo digo, a veces hay cristianos muy bien informados, pero no transformados. ¿Qué andamos buscando? ¿Información o transformación? ¿Qué quiere Dios? ¿Informarnos o transformarnos? ¿Qué quiere Dios? ¿Informarnos o transformarnos? ¿No? Romanos 12:2 en la Nueva Traducción Viviente. Dejen que Dios los convierta en personas completamente nuevas, cambiándole su manera de pensar. Ya tienen la naturaleza de Cristo habitando en ustedes, pero ahora necesitamos aprender a entenderlo y cómo vivir esta nueva vida, ¿no? Entonces, bueno, la sabiduría de Dios es un tema maravilloso porque desde que empieza el Génesis hasta el Apocalipsis habla de sabiduría. O sea, este texto me encanta, de la última canción, porque no le tuvieron que cambiar nada. Así como dice el Salmo, así le pusieron música y así la cantamos, ¿verdad? Y algo que me gusta muchísimo es esta frase donde dice que el hacer su voluntad, el obedecer sus mandamientos es lo que nos llena de alegría. Y Colosenses nos lo dijo.
Quiero que se llenen de alegría, que vivan vidas llenas de alegría. La única manera que un cristiano verdadero se llena de alegría es cuando entiende que su vida le está agradando a Dios. Punto. Eso te llena de un gozo y te llena de una alegría maravillosa que te empuja, ¿verdad? En los momentos difíciles, en las dificultades de la vida, en medio de los procesos, las pruebas y las tribulaciones, hermanos. Cuando sabemos que el Señor ahora habita en nosotros y Él expresa esa vida nueva, eso nos llena de gozo. Vamos a tener problemas, nos vamos a enfermar, a lo mejor nos queman la camioneta en la carretera. Todas esas cosas son parte de la vida, pero nadie nos puede robar el gozo de la vida eterna que nos habita. Nada, ni nadie, hermanos. Entonces es un tema maravilloso, te dan 40 minutos, puedes decir muy poco, así es que empezamos. Jeremías 9:23, dice así. Eso dice el Señor, se lo leo yo en la Nueva Traducción Viviente esto. Jeremías 9:23 y 24. Esto dice el Señor, no dejen que el sabio se jacte de su sabiduría. Hermanos, si el conocimiento produce arrogancia, no es sabiduría de Dios. Si el entendimiento y la revelación de Dios no produce humillación, no es sabiduría de Dios. Te puedes estar jactando de lo que aprendes, de lo que sabes o de lo que entiendes y no estar ministrando la humildad y la mansedumbre que Dios quiere, la firmeza y la autoridad que nos puso. Un día, hermanos, esta revelación nos va a llevar a entender que el Señor está estableciendo un reino, un gobierno en esta tierra por medio de nosotros. Mucha gente de la iglesia está lejísimos de comprender esas cosas. Es importante seguir creciendo en sabiduría. Dice, no dejen que el sabio se jacte de su sabiduría, o el poderoso de su poder, o el rico de sus riquezas. Pero los que desean jactarse, ¿a alguien le gusta jactarse? ¿A alguien le gusta así pavonearse, ser medio sangroncito, medio presumido? Bueno, les voy a dar una buena razón para que lo hagan. Si de algo se van a jactar, dice aquí, que sea en conocerme verdaderamente. Me llama la atención, conocerme verdaderamente, porque hoy todo el mundo dice que conoce a Dios. Todo el mundo, ay, es que el Señor, mi Padrecito Santo, mi papito chulo del cielo, dice. Dice, bueno, jáctense si se van a presumir de algo o algo les hace sentir muy bien, que sean conocerme verdaderamente y entender que yo soy el Señor. Miren cómo concuerda. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. ¿Sí o no, hermano? O sea, si lo que estás entendiendo y aprendiendo no te humilla reconociendo que Él es Dios y que tú eres su siervo, que no te perteneces porque te compró con la sangre de su Hijo para servirle, esa sabiduría está chata, es conocimiento, es a veces inteligencia, pero la verdadera sabiduría nos lleva a entender. Dice Dios que yo soy el Señor, quien demuestra, y ahí vienen las características, ¿verdad? ¿Qué demuestra el Señor? Demuestra amor inagotable. Y al poner a su Hijo a habitar en nosotros, pues tenemos que comenzar a desarrollar un amor que nunca se acaba. Trae justicia. Miren, Dios, y entender y conocer de Dios nos va a llevar a vivir vidas justas. Es lo que dice Colosenses, todo concuerda. Si lo entienden plenamente y desarrollan inteligencia espiritual y sabiduría de Dios, van a poder vivir vidas que le agraden a Dios. Solo entonces van a poder vivir vidas que Dios reciba como ofrendas, como un sacrificio vivo agradable a Dios. Es necesario un entendimiento superior. Y dice, trae justicia y rectitud a la tierra. Y fue lo que nos habló Silvestre. ¿Cómo se demuestra la sabiduría? En nuestra manera de vivir, hermanos, ¿sí o no? Desde la casa. ¿Cuántos, levanten la mano, cuántos dejaron su cama tendidita?
Es que en la práctica se va a demostrar, hermanos. Un ejemplito. Ay, si no tendiste la mano te vas al infierno. No, 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 no. Nomás eres cochino. No, no sé, perdón. No, pero tiene que ir abarcando todas las áreas de nuestra vida, esa sabiduría, porque nos transforma desde el interior. Y dice, demuestra amor inagotable, trae justicia y rectitud a la tierra. Y que me deleito en estas cosas, dice yo, el Señor, he hablado. ¿En qué se deleita el Señor? En justicia, en rectitud, en amor inagotable. ¿Cuántos quieren que el Señor se goce con nosotros? ¿Cuántos quieren que a Dios le agrade nuestra vida? Pues que tiene que haber amor, justicia y rectitud en nuestra manera de vivir. Eso es lo que tiene que producir la sabiduría de Dios. Primera de Corintios 1:30 es un texto muy interesante, porque aquí Pablo hace en Corintios Dios Pablo nos enseña que él ha recibido una gran revelación, conocimiento, entendimiento, pero que no se lo puede decir al que sea. Es medio triste este asunto acá. Dice, hay un montón de cosas profundas, misterios de Dios, cosas profundas de la sabiduría de Dios, que yo no les puedo decir a ustedes. Ando buscando gente madura a quien decírselo. Y les dice muchas cosas. Vamos a ver, miren, 1 Corintios 1:30. Primero vamos a esto. Dice así, 1 Corintios 1:30. Yo estoy usando la Nueva Traducción Viviente, pero pueden poner otra para comparar, como ustedes gusten. Dice, Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. ¿Lo están leyendo? ¿Cuántos saben esto? ¿Entienden esto claramente? Dios, ¿qué hizo? Tomó su vida y la sumergió en Cristo. Y ahora estamos unidos a Él por la eternidad, hermanos. A esta unión maravillosa del creyente con el Cristo resucitado se le llama nueva criatura. Esta unión es nueva criatura, y únicamente a estas nuevas criaturas, que también se les considera templo del Espíritu Santo, porque Dios habita en nosotros, es a lo único que le podemos llamar iglesia, hermanos. Y eso es ir creciendo en sabiduría, porque luego decimos, voy a la iglesia. Es un local. Y pensamos que la iglesia es este grupo de personas. Eso es una congregación. Iglesia solamente es aquel que es habitado por Cristo. Iglesia es las personas que arrepentidos creyeron en el sacrificio de Cristo, y en respuesta el Señor envió a su Hijo a habitar en él. Eso es la iglesia. Y tenemos que ir creciendo en ese entendimiento, porque ese entendimiento es el que va a provocar un cambio en toda nuestra manera de vivir. Cambios que se dan de manera natural. Ahorita vamos a hablar más de eso. Fíjense, dice, Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Dice Colosenses también que en Cristo están escondidos todos los tesoros del conocimiento y la sabiduría de Dios. ¿Verdad que sí? ¿Dónde está escondido todo el conocimiento de la sabiduría de Dios? En Cristo. Ahí lo escondió. No es para todos, es para aquel que se sumerge en Jesús, que se une a Jesús. Ahí están escondidos todos los secretos, todas las profundidades de la sabiduría y del conocimiento de Dios, hermanos. Cristo nos hizo justos ante Dios. ¿Qué hizo Dios? Nos puso en el justo, somos justos. Nos puso en el santo, somos santos. Nos puso en el eterno, tenemos vida eterna. Y eso es lo que hizo Dios con nosotros, porque nosotros no teníamos remedio.
Miren, no entendimos con buenas razones. Entonces el Señor vino y arregló el problema. Nos clavó en la cruz con Jesús y nos resucitó juntamente con Él para vivir una vida completamente nueva. La vida de Cristo unido a nosotros. Pero ahora tenemos que aprender cómo se vive esa vida. ¿En qué consiste? ¿Cómo uno vive unido a Cristo? ¿Y para qué? ¿Cuál es el propósito? Así es que, hermanos, nos falta mucho de ir descubriendo. ¿Usted está de acuerdo o no? Yo siempre que estoy leyendo la Biblia digo, ay, me falta tanto por entender, tanto por comprender. Y le pido al Señor, Señor, revélame, muéstrame, Señor, yo quiero ver más, quiero ver más. Dice, Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros y santos y nos libró del pecado. Todo eso, ¿cómo lo hizo? Uniéndose a nosotros, Jesús, unidos, siendo nuevas criaturas, unidos al Señor. Porque somos hechura suya, hechos en Cristo, para toda buena obra que el Señor ya tenía planeada desde el principio, desde antes de la fundación del mundo. Dice, por lo tanto, como dicen las Escrituras, si alguien quiere jactarse, que se jacte solamente en el Señor. Entonces aquí se vuelve a mostrar este texto de Jeremías del Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que realmente nos da valor, hermano? El conocimiento de Dios. Dice la palabra de Dios en Juan 17, en esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste. Necesitamos conocer. ¿Cuántos quieren conocer más a Jesús? ¿Sí? Y bueno, ya nos habló Silvestre que la base es la Biblia, ¿estamos? Y lo que cantamos es el Salmo 119. Entonces, está en la Biblia el conocimiento. Pero hay un conocimiento superior, hermanos, que es de lo que yo hoy les quiero hablar. Un conocimiento que aunque estudies, no vas a llegar. Un conocimiento que aunque veas tus predicadores favoritos en el YouTube, no te va a llegar. Un conocimiento que aunque te llegue el Face de la frase bíblica y le pongas like, de todos modos te quedaste igual. Hay un conocimiento superior de Dios. Y ese viene por revelación. Claro, necesitas estudiar, necesitas tener bases bíblicas. Porque si tú no tienes bases bíblicas y conocimiento de la palabra de Dios, al rato quieres espiritualizar todo lo que se te ocurre. ¿Sentiste algo? Es que Dios me dijo, Dios me habló, Dios me mostró, Dios me... No, necesitamos tener una base bíblica. Porque la palabra de Dios, esa entra como un cuchillo y corta y separa lo que es del alma y del espíritu. Es decir, tus sentimientos, tus pensamientos y tus ideas de lo que Dios quiere. ¿Cómo sabemos eso? Estudiando. Pero el Señor nos quiere dar más. La base es la palabra, pero ¿cuántos anhelan revelación de Dios? ¿Cuántos quieren revelación de Dios? Mira, si no te conviertes en un fariseo. Entre más sabes, más odioso, más amargado, más terco, más criticón. Hay que silencio, dígame, ¿no? Algo. Digo, son procesos que hemos llevado. ¿Te acuerdas cuando estabas haciendo fariseo? Yo también. Porque te empiezas a llenar de conocimiento y de muchos datos y de mucha información, pero te falta la iluminación del Espíritu Santo para acomodar lo espiritual a lo espiritual, ¿no? Dice Pablo. Entonces dice, Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. Por lo tanto,
como dicen las Escrituras, si alguien quiere jactarse, que se jacte solamente en el Señor. Y ya vimos de qué dice en Jeremías, de conocerme de verdad, de realmente entenderme. Porque ese entendimiento y ese conocimiento es lo que produce una vida llena de amor, una vida justa y una vida recta, que ministre y que muestre al mundo en tinieblas la luz que nos habita, que es Cristo Jesús, hermanos. Entonces, es bien importante entender eso. En 1 Corintios, en el capítulo 2, Pablo les dice a los de Corinto, les dice, la primera vez que vine, yo no les hablé más que de la cruz. Dice Pablo, yo decidí no hablarles de ninguna otra cosa, ni cosas profundas y muy sabias, es más, palabras simples, sencillitas, y yo decidí hoy, me propuse hablarles únicamente de la cruz, es decir, el mensaje de salvación. Yo, Pablo dijo, les voy a enseñar únicamente el mensaje de salvación. Adelante, Pablo enseña que él se dio cuenta que no podían recibir cosas más profundas, porque eran niños, porque no habían crecido, porque eran inmaduros, porque no habían avanzado en el entendimiento. Entonces yo me propuse hablarles únicamente de la cruz. Y es maravilloso el mensaje de la cruz, ¿sí o no, hermano? O sea, que Cristo esté en la cruz, en nuestro lugar, siendo Él santo, el inocente, a quien, como dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, y con su sangre derramada nos compró para Él. Él pagó en nuestro lugar y ahora no tenemos condenación. Eso es lo que les enseñó Pablo la primera vez, y dice que no se salió de ese mensaje, solamente de Cristo y la cruz. Pero mire lo que dice en el verso 6. Sin embargo, verso 6, 1 Corintios 2, 6. Si ponen otra para compararla, está bien. Sin embargo, cuando estoy con creyentes maduros, qué trancazo, ¿no? ¿Usted se ha dado cuenta de eso? O sea, dice, eso les hablé a ustedes porque es lo que aguantaban. Pablo dice y explica en otros pasajes, les traía vianda, les traía carnita, les traía birria, pero resulta que eran bebés espirituales y no se lo podían comer. Y les tuve que volver a dar lechita con conchita. Para que dijeran, amén, amén, gloria a Dios, declaro y decreto. Pero cosas profundas que yo quería darles acerca del misterio de Cristo, no se los puede dar. A ustedes les hablé solo de la cruz, suficiente para ser salvos, suficiente para ser trasladado de las tinieblas a la luz. Pero, dice Pablo, pero, sin embargo, cuando estoy con creyentes maduros, o sea que hay creyentes más maduros. ¿Cómo está entendiendo eso? O sea, con ustedes tengo que hablarles de que no llegue tarde, hermano, no le grite a su esposa, oiga, hermano, por el amor de Dios, ya, o sea, ya por favor no llegue a media alabanza, hermano. Oiga, hermano, ¿cómo que le dejó de hablar a la otra hermana? Hermano, no, pida, o sea, tenemos que andar hablando de eso. Pero cuando estoy con creyentes más maduros, podemos hablar profundidades. Podemos hablar misterios de Dios. Podemos meternos a un clavado más profundo de las maravillas. Podemos ir a la eternidad. Podemos hablar de aquella junta que hubo en el cielo, en la eternidad, donde hicieron un plan de hacer una creación y formar una raza con capacidades espirituales y eternas para que pudieran convivir con Él
y glorificarle por la eternidad. Podemos ir a cosas maravillosas cuando hay cristianos maduros. Cuando hay cristianos que ya entendieron lo principal. Cuando estoy con creyentes maduros, sí hablo con palabras de sabiduría. ¿Ya vieron, hermano? Cuando estoy con cristianos maduros, sí hablo con palabras de sabiduría. Hablo cosas que viene del cielo. ¿Sí saben que Pablo fue llevado al tercer cielo? Y le fue revelado todo. Dice Pablo, hay cristianos con los que yo puedo hablar esas cosas. Maduros. Los maduros no andan viendo que si se hablan, si dejan de hablar, que si le gusta, que si no le gusta, que porque ese color, que porque ese otro color no, que porque a mí los domingos y el otro los miércoles, y no andan en eso. En cosas de la carne. Ellos ahora han entendido que están unidos a Cristo y quieren ver y escuchar de cosas profundas. ¿Cuántos quieren más, hermano? ¿Cuántos quieren ver más? Si le dice al Señor, déjame ver más, Señor. Cuando estoy con creyentes maduros, sí hablo con palabras de sabiduría, pero no vayan a pensar que es sabiduría humana, les dice Pablo, Dice, pero no la clase de sabiduría que pertenece al mundo, no es de filosofía, no es de física cuántica, no es de biología marina, no. Menos de política, no. Es palabras de sabiduría, pero no la que pertenece a este mundo o a los gobernantes de este mundo, quienes pronto son olvidados. No. La sabiduría de la que hablamos es el misterio de Dios. ¿Ya vio? ¿Qué es misterio? Cosas escondidas, cosas que no están reveladas claramente. De esas cosas yo puedo hablar cuando llego y me encuentro con cristianos maduros, con cristianos que ya crecieron, que ya no andan en chismes, que ya no andan viendo si convierto al del mundo, ya entendieron. Cuando ya no le van a la América, se despojaron de todas esas cosas terribles, vergonzosas. Ya se limpiaron. Que ya saben que ni su vida ni su espíritu les pertenecen, son de Dios, que fueron comprados con sangre. Si cuando me encuentro a estos, puedo hablar misterios de Dios, cosas profundas, cosas que estuvieron escondidos por las generaciones y las edades y que fueron guardadas para nosotros y que ahora nos son reveladas por medio del Espíritu Santo a los apóstoles. Dice, su plan que estaba escondido, aunque Él lo hizo para nuestra gloria final, aún antes de que comenzara el tiempo. Ya empezó Pablo a hablar cosas profundas aquí, ¿no? Nomás está explicando de por qué Él no con todos lo puede hablar, pero ya aventó cosas. Ya no estamos viendo que hizo un plan Dios que estuvo oculto y que se hizo antes de que existiera el mundo. Ya nos llevó a la eternidad ahora este mensaje. Y eso que nomás está medio tocándolo, hermano. Y dice, pero los gobernantes de este mundo no lo entendieron. Miren, ni los gobernantes, ni los filósofos, ni los más grandes científicos, ni los más ricos, ni los más guapos lo entendieron. Dice, si lo hubieran entendido, no habían crucificado a Cristo. Si los inteligentes y los sabios de este mundo hubieran entendido estas cosas, no hubieran crucificado a nuestro glorioso Señor, dice en esta versión. Ya te atrasaste, ¿verdad? Luego dice, a eso se refieren, escuche, a eso se refieren las escrituras cuando dicen, escuche esto, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman.
Ninguno. Nadie, hermano. Tenemos una profundidad a cuál entrar de Dios, hermanos. Tenemos tanto por descubrir, por conocer, por entender. Y dice aquí, ningún ojo, ¿de qué está hablando? De ningún ojo natural. En lo natural es imposible verlo. Con nuestra mera humanidad no alcanzamos a verlo. Ningún ojo lo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. ¿Usted tiene sueños grandes, hermano? ¿Se imaginan cosas padres en su vida, sí o no? Todos, ¿no? Tenemos eso de, ay, tengo un sueño, una ilusión, mi sueño, ¿cómo? Mi sueño ideal. Nada, ni aquí. O sea, lo que Dios tiene preparado para nosotros es inmensamente superior. Es muy grande. Y solamente vamos a podernos acercar a ese conocimiento por revelación, que Dios nos lo quiera ir dando. ¿Y por qué pasaría eso que Dios nos quiera dar más? Bueno, ahorita vamos a ver. Ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Hay un texto donde dice, miren, los que dicen que saben no saben nada. Y los que saben un poquito no lo saben como deberían de saber. En la mente de Dios es muy superior. Por eso a la iglesia nos dio acceso Dios a la mente de Cristo. ¿Sí o no? Para poder entender estas maravillas, para poder acercarnos a estas profundidades y a estos misterios. Hebreos 5:11, Hebreos 5:11. ¿Cuánto llevo, hermosa? Ni a la orillita vamos a llegar de la profundidad, pero bueno, dice Hebreos 5:11. Nos gustaría decir mucho más sobre este tema. Nos gustaría decir mucho más sobre este tema. Ay, el tiempo es horrible, hermano. Nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero me dieron 40 minutos. Dice, pero fíjense, pero es difícil de explicar. Lean conmigo. El autor de Hebreos, que probablemente fue Pablo, o uno de los más adelantados alumnos de Pablo, dice, es difícil de explicar. Si la gente no tiene un conocimiento básico, si no ha entendido bien la salvación, si no ha entendido quién es Dios, si no ha entendido que es nueva criatura, si no ha entendido que es un hijo de Dios, que es heredero y coheredero juntamente con Cristo, que tiene vida eterna, si no tiene esas bases, qué difícil es explicarles cosas más profundas. Que vaya que lo que acabo de decir es profundo, ¿no? Pero hay mucho más, hermano. Y les dice aquí que, pero es difícil de explicar. Sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente. Yo no lo escribí. Así dice. Yo tengo mucho que quiero decirles. Tengo mucho que quiero enseñarles, pero es bien difícil explicarles. Sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente. Y tal parece que no escuchan. Yo no quiero ser torpe espiritualmente, hermano. Yo no quiero. Yo quiero ser que cuando hay un maestro, hace poquito nos presentaron unos maestros. Ya tienen mucha experiencia. Y yo dije, yo voy a escuchar, yo voy a preguntar, ¿no? Y yo no quiero que me encuentre torpe. Quiero que cuando me esté explicando cosas profundas, que enseñan cosas profundas, entenderlo. Porque me he dedicado a crecer en lo que ya me dieron. ¿O no? Entonces dice, qué difícil, les quiero dar algo grandioso que el Señor tiene para sus hijos, pero qué difícil es explicarles cuando no han crecido, no han pasado del kinder.
Sobre todo porque ustedes son torpes, les dice, espiritualmente. Y tal parece que no escuchan. No les entra, no les llega. Es difícil. Fíjense lo que dice, ¿eh? Acuérdense que yo nomás le estoy leyendo la Biblia, ¿no? Así dice, hermano. Dice, hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. ¿Se acuerda Jesús cómo le reclama a Nicodemo? Y le dice, siendo tú maestro de Israel, ¿no entiendes esto? Y si te explico cosas naturales, ¿cómo van a entender las espirituales? ¿Cómo siendo tú maestro de Israel no entiendes estas cosas? Tiene una salvedad, Nicodemo no tenía el Espíritu Santo habitando en él, pero nosotros sí. A nosotros se nos fue dado entender estas cosas. ¿Quién dice amén? A nosotros los hijos de Dios nos fue dado, nos fue concedido comprender estas maravillas. Dale un aplauso al Señor, hermano. Pero tristemente vemos a cristianos que no les interesa. Ellos quieren saber la última oferta del Shane. Si es el mencho o es un doble que pusieron. Que si el ayatollah era Satanás encarnado. Que en cada burrada el cristiano quiere saber si de verdad había una generación reptiliana antes de Adán. Y quiere conocer si, o sea, hermano, andamos en cada tontería. Y que si se divorció ese artista o no. Y hay un tesoro de sabiduría de Dios para nosotros. Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas. Hermano, no le contestes así al hermano, perdónalo. Es que me hizo. La Biblia dice, ¿no es mejor sufrir el agravio? No, quiero que se aclaren las cosas. Hay que hacer una junta y que vengan todos, porque esto todavía. Y yo quiero hablarles cosas profundas. No hay que hacer una junta de por qué le torció la boca a la hermana a la ujier. ¿Hasta cuándo? Decía Jesús, ¿hasta cuándo los voy a soportar? ¿Se acuerda Jesús? Sí, Jesús estaba aquí, pero en su humanidad dijo, ay. Pero ahora, Dios nos dio capacidades espirituales para comprender estas maravillas. ¿Cómo ve, hermano? ¿A quién sí le interesa? Hay que dejar de ser niño ya. Hay que avanzar, hay que crecer. Urge madurar. El otro día mi esposa nos enseñaba y decía, es que somos herederos. ¿Sí sabe qué es heredero? Que todo lo que Dios puso en Cristo, usted tiene acceso a él porque es coheredero con él. ¿Sí sabe eso, verdad? Pero dice la Biblia, pero mientras sea niño, alguien le va a administrar sus bienes. El heredero no toma posesión de sus riquezas hasta que llega a la mayoría de edad, ¿sí o no? Hasta que madura. Nos urge madurar, hermano, para empezar a disfrutar de todo eso. Dice, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche. No pueden comer alimento sólido. El otro día un hermano me pregunta ¿para qué nos dejó Jesús aquí si ya éramos salvos? Qué buena pregunta. Qué buena pregunta, ¿sí o no? Entonces yo le empecé a explicar. Porque nosotros tenemos las capacidades de mostrar la eternidad en esto temporal. Nosotros tenemos las capacidades de mostrar lo espiritual en esto natural. Porque nosotros, no, ya es que ya me hizo volar. Es que son cosas más profundas, ¿sí o no? No todos
lo pueden recibir. Hay gente que necesita otra vez lechita. Pero es que lo dice aquí, yo no estoy inventando esto, Y dice, son como niños pequeños que necesitan leche. No pueden comer alimento sólido. Pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé. No sabe cómo hacerlo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros. El alimento sólido es para los que son maduros. ¿Dónde están los maduros? Levanten su mano. Sí. Hermanos, ya pasaron los años. 7 años llevamos aquí. Y unos ya llevaban recorrido, ya tenían kilometraje. Ya. Dejemos de ser niños y recibamos el alimento sólido. Dice, el alimento sólido es para los que son maduros. Los que, aquí viene cómo llegaste a la madurez. Pongan atención, ya voy a cerrar porque se acabó el tiempo. Aquí dice cómo maduraste, cómo maduramos. Dice así, el alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica, ¿cuántos practican lo que hoy entienden del cristianismo? Ese es el punto. Dices, yo nomás entiendo eso, pero practícalo. ¿Cuántos saben que tienes que perdonar a tu hermano 70 veces 7? Entonces, ¿qué panchos haces llevando quejas al pastor? ¡Perdona! ¿Sí o no? Lo que decía Horacio hace rato, no te unas en yugo desigual, pero lo ando convirtiendo. Pero ya viene a la iglesia, pero ya hasta le puso pescadito a su moto. Cuando se sale a robar, le pone... ¡Que no! O sea, hermano, es que yo entiendo hasta aquí, pero practícalo. Yo solamente ahorita entiendo que hay que servir, practícalo. Esta práctica, en lo poquito que sabes, te va a preparar para poder recibir más, para poder entender más. Porque si no nos vamos a llenar de conocimiento que se quede en la mente nada más y no llega al alma y no transforma las vidas enteras, hermano. Por ejemplo, hoy en día la iglesia se ha convertido en formas bonitas de reunirnos. De verdad. Vas a La Piedad, la iglesia está linda, todos son bonitos, uniformados, hasta se bañan los domingos, todo lindo, ay, qué bonita música, aquí también, qué bonito grupo, todo, y los uniformes y el orden. Pero está padre, ¿no? Entonces dices, ay, qué bonita iglesia, ¿sí o no? Bueno, ¿hace cuánto todos esos bonitos y guapos uniformados no visitan un enfermo? ¿Hace cuánto no traen a alguien de su clase que recibió al Señor a que se venga a congregar? ¿Hace cuánto no llegas? Tú bien perfumadito, pero no llegas con una despensita porque sabes que alguien tiene necesidad. ¿Hace cuánto esos guapos jóvenes que cantan tan lindo no se organizan a llevar alimento afuera del hospital a los familiares? Una tortita, un cafecito. Pura faramaya, hermano. Porque ya pensamos que eso, hasta ahí nos alcanzó con la lechita y el pan. Hasta ahí entendimos, somos lindos, somos bonitos. ¿Dios va a venir ya? ¿A que me queda un minuto? Hermanos, y eso pasa porque nos falta profundidad. ¿Eso es ser cristiano? ¿Venir lindos y bañados, levantar las manos y llorar canciones? Para un montón de gente, eso es ser cristiano. Pero para Jesús, ser cristiano es ir y hacer discípulos. Recibiréis poder desde lo alto. Y recibiréis poder y me seréis testigos. Y si hacemos todo bien bonito y bien perfumado, y bien, qué padre, hay que disfrutarlo, pero estamos siendo inoperantes para la voluntad de Dios.
Estamos organizando una religión evangélica bien chula, pero es otra religión. El cristianismo es vivir a Jesús que nos habita y ir a expresar allá afuera, hermanos. ¿Y por qué estamos allá atorados? Porque no se nos pueden hablar cosas más profundas. Porque lo poquito que sí entendemos, no lo practicamos. ¿Verdad que sí sabías que hay que ir a visitar al enfermo? Pero no lo practicas. Entonces, al no ejercitarte en lo que ya conoces, nos estamos quedando en una zona cómoda, conformista, que es una trampa, hermano. Terminamos, dice: los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo que le agrada a Dios y lo que no. Tenemos que ejercitarnos en el entendimiento. Ayer tuvimos una reunión, antier creo, una reunión con unos hermanos ahí en Guadalajara y duramos 8 horas ahí sentados, hermano. Preguntas y hablando porque necesitamos entender más. Somos buenos cristianos porque llegamos a tiempo. Uniformados, no faltamos a la contestación. En muchos lados no sé si es cristiano, que no te equivoques su informe, que esta va contra el reglamento. No puede ser cristianismo, hermanos. Nos falta sabiduría. No vayas leyendo. Tienes que caminar con Jesús, hablar con Jesús, escucharlo a Él. Más revelación, 1 Timoteo 4:7. No pierdas el tiempo discutiendo sobre ideas buenas y cuentos de viejas. Ya no, porque ya es maduro. En lugar de eso, entrénate en la sumisión a Dios. ¿Verdad que está en su Biblia este texto? Nomás que ahí dice: ejercítate en la piedad. Entiende en estar metido a Dios para que hagas lo que Él quiere. En vez de andar en chismes, que si estamos de acuerdo, que si nos juntamos unos hermanos y quedamos de acuerdo, que no nos da chismoso. Es lo que te toca. Ve a hablar de alguien de Cristo en vez de estar de chismoso. Y ahí está atorada la iglesia en todas esas cosas. No estamos de acuerdo con el uniforme. Ay, ya me está callando mi esposa, me voy a callar. 1 Corintios 2:10, terminamos, ahí va. Pero fue a nosotros, escuche, fue a nosotros a quienes Dios nos reveló estas cosas por medio de su Espíritu. Es revelación, busca revelación, pídele a Dios: Señor, ayúdame a entender, Señor, dame más, Señor, muéstrame. Dice: pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. ¿Cuántos quieren llegar para allá? Amén. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto su propio espíritu de esa persona. Y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto su propio espíritu de Dios. Nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios de manera que podemos, escuche, nosotros sí podemos, nos fue dado el Espíritu de Dios y la mente de Cristo para que comprendamos estas maravillas y tesoros escondidos, las verdades profundas de Dios que son eternas y son para transformarnos a la imagen de Cristo. Un aplauso al Señor. Bendiciones a todos. ¿Quién recibe? ¿Ya tienen hambre?